La hora 21:20, ya entrados en el tercer tramo de esta edición de La Perra Vida, y para abordar lo que sigue nos queríamos acordar de un personaje, creo que en la era cristiana, cuando comienza a utilizarse la palabra, el tema de la apostasía, el primer tipo probablemente que ingresa a la historia como apóstata sea el emperador romano Juliano, el que era sobrino de Constantino. Y no por casualidad, Constantino era el tipo que se había abrazado a la cruz por una cuestión de conveniencia política, y Juliano, su sobrino, cuando llega al poder, lo que hace es renunciar al cristianismo y intenta volver el imperio romano a la cosa pagana. Esto allá por mediados del siglo IV de la era cristiana. Así que pasó a la historia Juliano como el apóstata. Lo cierto es que por estos días, aunque esto existe desde hace bastante tiempo, todo un colectivo está impulsando justamente esta posibilidad de que los argentinos bautizados, de alguna manera somos católicos por decreto en la Argentina, porque todo el marco social nos lleva a que en algún momento vamos a ser bautizados, en algún momento vamos a hacer la primera comunión, en algún momento nos van a confirmar. Es como un mandato muy difícil de superar o de eludir. Todos terminamos más o menos, o casi todos terminamos más o menos allí. Y sin embargo, aquí lo que se está justamente impulsando es toda una campaña para que la gente pueda formular su renuncia a la fe católica. Y para esto existe todo un procedimiento. Está en línea César Rosenstein, de la Coalición Argentina por un Estado Laico. ¿Qué tal, César? Buenas noches. ¿Qué tal, Ricardo? Buenas noches, gracias por el espacio. Bueno, encantado de saludarte. A ver, ustedes están trabajando en esto desde hace bastante tiempo, ¿no? Sí, bueno, la Coalición Argentina por un Estado Laico, que es un conglomerado de instituciones y de personas, se conformó hace unos 10 años, hace una década. Que si bien la lucha por el Estado laico surge incluso en la génesis de nuestra patria, cuando, por ejemplo, en la independencia de los patriotas fueron excomulgados, hasta ahora, o cuando en 1888 se peleó por el matrimonio civil, que hasta entonces solo se casaban en Argentina los católicos. Digo, hay un largo derrotero, justo que vos hiciste una introducción de la Roma imperial y pagana. Bueno, yo te sigo un poco la cuestión histórica. Digo, hay un derrotero de intentar separar los mandatos religiosos de la cosa pública. Me parece que quien mejor lo expresó fue Aida Kemelmacher de Carlucci, la ex jueza de la Corte Suprema de Mendoza, que dijo: la historia de nuestro derecho es la lucha por la secularización, ¿no? Me parece que eso resume muy bien la propuesta que tenemos nosotros desde CAEL. Y respecto a la apostasía, nosotros, si bien promovemos la apostasía, nosotros lo vemos como un medio hacia un fin. Digo, nosotros, por supuesto, y nosotras, que no tenemos ninguna cuestión con la religión, sino con la injerencia de la religión en la formulación e implementación de políticas públicas. Es decir, que cada uno tenga la fe que quiera, ahora en el ámbito privado. Sí, digo, sin ningún tipo de imposición. Exacto. Digo, a mí, justamente por el apellido que tengo, que es de origen judío, últimamente me están diciendo, un judío diciéndole a los católicos qué hacer. Bueno, claro. Primero, no soy judío, y segundo, que tampoco le digo a los católicos qué hacer. Lo que sí siempre impulsamos desde un momento, desde CAEL, es que cada uno pueda adoptar el patrón de vida y el estilo de vida que crea que mejor le conviene, en tanto no interfiera con terceros. Desde si te querés casar con una persona de tu mismo sexo, si querés utilizar técnicas de fertilización asistida, y por un familiar muy querido, muy enfermo que tenés que recurrir a técnicas de muerte digna, etcétera, etcétera, etcétera. Y para estas discusiones, sobre todo en el ámbito legislativo, nos parece que el debate tiene que darse en términos de la mejor evidencia y última evidencia científica y debates jurídicos y sociológicos, no en cuestiones dogmáticas de la fe, que cada legislador y legisladora, por supuesto, tiene el derecho a tenerla, pero no debiera ser ese el fundamento para su votación a la hora de decidir sobre la ampliación y reconocimiento de derechos para colectivos históricamente vulnerables en nuestro país. Ahora, el tema es que uno puede renunciar, justamente, uno que es bautizado, etcétera, etcétera, puede renunciar porque para esto existe un trámite modelo, ¿no? Sí, bueno, la apostasía es un delito del Código Canónico
que está, no el delito, sino el concepto en sí está regulado en el canon 751, que es básicamente la renuncia, dice el canon, a la fe cristiana. Lo cual es un poco una falsedad, porque todos sabemos que en el cristianismo existe el catolicismo y todas las ramas y las denominaciones protestantes, con lo cual en el mejor de los casos uno está renunciando a la fe católica, no a la fe cristiana. Pero también hay otro concepto que me parece que es equivocado en el canon 751, que es que por lo menos yo ya estoy conociendo decenas, centenas de apóstatas con nombre y apellido, y un montón de personas te dicen: yo sigo teniendo mi relación con Dios, sigo creyendo en los mandatos divinos, tengo una cuestión espiritual, pero la Iglesia Católica no me representa más. Déjame decirte que la apostasía está sancionada en el propio Código Canónico con la excomunión automática. Ajá. Hay dos tipos de excomuniones: la automática, que la consecuencia de la apostasía es esa, y la que requiere la condena de un tribunal eclesiástico. Depende del delito, depende el tipo de excomunión. Ahora, la agenda del Estado laico es mucho más grande que la apostasía, es mucho más abarcativa. Pero cuando nosotros en nuestro país, en muchas empresas del noroeste, qué fallido, en muchas escuelas de provincia del noroeste argentino, nuestros chicos y chicas tienen que estudiar catequesis católica como parte de la currícula oficial obligatoria en el horario de clases, nos parece que eso es una terrible violación al derecho a la libertad de conciencia y religión de esos chicos y chicas. Cuando en las Fuerzas Armadas y Fuerzas de Seguridad de nuestro país, en los hospitales públicos, hay capellanes católicos pagos por el Estado. Por ejemplo, un hospital, si vos sos, por lo menos en la Ciudad de Buenos Aires, no todo el país es igual, vos sos un fiel musulmán y querés que tu imán te vaya a consolar porque estás teniendo un grave problema de salud, tu imán tiene que pedir autorización al capellán católico para poder entrar a brindarte consuelo espiritual. Increíble. Ahora, el imán se lo paga su feligresía, el sueldo, mientras que al cura católico se lo pagamos entre todos. No solo pagamos el salario, también le pagamos habitación, le pagamos comida, entre otras cosas, y esto lo dice la norma, no lo digo yo, le pagamos el planchado de la ropa. Ahora, el tema por supuesto que divide aguas, ninguna duda, ¿no? Pero si uno quiere justamente renunciar, ¿cómo lo formaliza? ¿Cómo se hace? Bueno, la verdad que la Iglesia nunca se toma mucho el trabajo, ni a nivel internacional ni en Argentina, en regular estrictamente el procedimiento. Recién me comentaba tu productor que te mostraron o te acercaron el comunicado que sacamos el jueves pasado. Sí. Nosotros lo que estamos solicitando a la Conferencia Episcopal Argentina es que instrumente un procedimiento uniforme para todo el país. Ajá. Vale decir, vos vas a la parroquia de la esquina de tu casa, te dicen tienen que hacerlo de esta manera. Ahora te vas a la de enfrente y dicen no, nada que ver, esto no es por duplicado, tiene que ser en tal horario, tiene que ser tal persona. Vas a otro lugar y dicen no, los menores no pueden. Vas a otro lugar y te dicen sí, nosotros creemos que esa es una estrategia obstruccionista. Claro, por supuesto. ¿Cómo puede ser que una institución que precede a nuestro Estado por 1600 años no puede instaurar un procedimiento unificado? Bueno, funcionan igual que ciertas empresas de servicios, ¿no? Que cuando te querés dar de baja no te dejan. Bueno, algo gravísimo, es muy bueno el punto que traes a colación. Algo gravísimo es que vos podés bautizar a tu hija o hijo, por supuesto él o ella siendo menor de edad, generalmente al año de edad, ¿no? Con el cumpleaños de un anito, bautizás al menor. Ahora, hasta que el menor o la menor no cumplan 18 años, nunca van a poder salirse de la iglesia, ni por propia voluntad, ni por voluntad de los padres y madres, ni por voluntad de todos juntos. O sea, es un club al que podés entrar siendo menor, pero del cual no podés salir. Lo cual es gravísimo, hablando de violación a los derechos de libertad de conciencia y libertad religiosa, ¿no? Que había mencionado antes, que por supuesto está en los tratados internacionales de derechos humanos que están incluidos en nuestra Constitución en el artículo 75, inciso 22. O sea, eso nos parece gravísimo a nosotros y nosotras, no nos parece un detalle menor. Mucha gente pregunta, bueno, ¿y a vos qué te molesta? A mí no me molesta nada, a quien le molesta es a la gente que quiere salir y no puede. Claro. Nosotros simplemente queremos ser un vehículo para permitir que la gente, lo que te mencionaba antes, es el plan de vida, que cada uno pueda llevar el plan de vida adelante que mejor le parezca para sí y para su núcleo familiar.
Entonces a mí no me interesa apostatar porque no soy bautizado en ninguna fe. Mi madre era cristiana protestante muy practicante, mi padre es judío. Bueno, decidieron no bautizarme. Entonces, a mí la verdad que no necesito poder apostatar. Pero que la gente que quiera hacerlo y quiera poder elegir llevar una vida no inscripta dentro de la fila de la religión católica puede hacerlo. ¿Y cómo se hace? Bueno, sí, perdón, esa pregunta que me hiciste y me desvié un poco. Te decía, no hay un criterio uniforme para todo el país. Hay un comunicado de hace unos 10 años del Vaticano, más o menos mencionando que es que uno tiene que hacer una expresión inequívoca de su intención de dejar la fe cristiana. Entonces, más o menos como se instrumenta en Argentina en casi todos lados, es vos presentás un formulario, nosotros proponemos uno, pero también vos podés escribir una nota ad hoc expresando tus razones y tenés que decir en qué fecha te bautizaron, en qué iglesia, parroquia te bautizaron y en qué ciudad. Eso depende de la ciudad, o lo presentás en el obispado que corresponde al lugar donde vivís. En algunos lugares depende del lugar en el que fuiste bautizado, en algunos lugares tiene que ser personal, en otros lugares no tiene que ser personal. Como te decía antes, no hay un criterio uniforme y unificado para todo el país. Uh-huh. O sea, bueno, redacto la nota, voy y la presento, digamos, en la parroquia más cercana, sí, por ejemplo. Por supuesto. Yo, Ricardo Tanto, por esta razón u otra, en verdad no necesitas manifestar por qué, deseo renunciar a la fe católica, fui bautizado a tal fecha, en tal lugar, y hay un tema que nosotros estamos trabajando y estamos interponiendo una acción ante la Dirección Nacional de Protección de Datos Personales, que es que hay mucha gente que dice, yo no solo quiero, porque cuando vos apostatás te hacen una anotación marginal en el libro de bautismo que dice es apóstata. Uh-huh. Hay mucha gente que dice, yo no solo quiero no pertenecer, sino que quiero que la iglesia no tenga ningún registro más de mi información. Que se borren los registros, sí. Exacto, la iglesia no lo hace. Hay un dictamen del organismo que trata estos temas desde el Estado Nacional, que es la Dirección Nacional de Protección de Datos Personales. Hay un dictamen para nosotros histórico que habilita que la iglesia no lo borre. ¿Por qué? Porque la ley dice que la iglesia, en la ley de protección de los datos personales, hay una excepción, creo que es el inciso séptimo del artículo 4, si no me equivoco, o viceversa, el inciso 4 del artículo séptimo, que dice que excluye a la iglesia de gran parte de las mandas de esa ley. ¿Por qué? Porque dice que la iglesia posee un registro de sus miembros para los fines propios de la iglesia. Ahora, 2 más 2, si vos estás pidiendo dejar de ser miembro y ya no vas a ser más miembro y la iglesia reconoce que no sos más miembro y que por eso te excomulgaron, entonces, ¿qué razón queda para que sigan manteniéndote en sus registros? Claro. Bueno, son muchos temas. Ahora, yo voy presento la nota, ¿no? Pero ¿y qué hacen con la nota después? Bueno, después como todo en la vida, tenés que hacer un seguimiento, ¿no? En el mejor de los casos, sin que hagas nada, te mandan una nota a tu domicilio, una carta a tu domicilio, notificándote que ya se procedió al trámite y que ya tenés la anotación marginal hecha. ¿Quién me lo mandó? ¿Quién me manda la nota? ¿El arzobispado? Sí, bueno, de nuevo, o sea, o es tu parroquia directo y viene con el sellito de la parroquia, o te lo manda la arquidiócesis, como te repetí antes, en estas cuestiones no tienen un criterio unificado. Algunos, de hecho, hemos visto que le mandan la fotocopia del libro con la anotación marginal. Ajá. En otros casos te llaman a ratificar tu voluntad. En otros casos te citan y te explican las consecuencias de seguir adelante con el trámite que vos solicitaste comenzar. Que te vas a ir al infierno, alguna cosa por el estilo. Bueno, si bien no soy soy abogado, no soy muy versado en derecho canónico, sí me estudié este tema en profundidad, leí todas las cuestiones ligadas al derecho canónico con la apostasía y no recuerdo que esa sea la condena, pero bueno, qué sé yo, podrá ser. Bueno, ¿y el tema de la excomunión? Bueno, la comunión es automática, o sea, en cuanto procede el trámite quedás excomulgado, lo cual no significa que no puedas volver a la iglesia, pues también hay un trámite de arrepentimiento. En esta época de arrepentidos, claro, ahí está. Sí, hay un trámite de arrepentimiento que pueden tomártelo muy pocos miembros de la jerarquía eclesiástica, en este momento no recuerdo de qué rango para arriba,
pero hay un trámite para desdecirte de la apostasía y volver a las filas de la iglesia. Bueno, che, y de acuerdo con los datos que manejan ustedes, ¿es importante la cantidad de gente que está realizando este tipo de trámite? Mira, nosotros, la Comisión Argentina por un Estado Laico, te contaba, es una agrupación de instituciones y de personas, de organizaciones y de personas. Una de las instituciones miembros es Apostasía Colectiva, que hizo su primera apostasía en el año 2009, o sea, hace ya 9 años. A mí me cuentan, porque yo integro CAEL desde el principio, pero no estaba muy ligado el tema de las apostasías hasta hace ya unos varios años, que en las primeras actividades que hacían, tal vez se acercaban 20 personas a apostatar. Nosotros, el 8A, en la Vigilia Federal en el Senado, estuvimos 12 horas y 1.300 personas presentaron su formulario. 1.300 porque es la capacidad que teníamos en base a nuestros recursos. Si hubiéramos tenido 10 mesas, hubieran sido 13.000. Si hubiéramos tenido 1.000 mesas, hubieran sido 1.300.000 personas. Toda la demanda que nosotros podemos absorber, la gente quiere apostatar. Este sábado pasado tuvimos 24 apostasías colectivas en todo el país, organizadas por nosotros. La más grande fue en la esquina de Corrientes y Callao, acá en la Ciudad de Buenos Aires, y presentaron en todo el país su formulario 2.700 personas. Te repito, si tuviéramos más recursos, más gente presentaría su formulario. Y este viernes, ahora el 24, este viernes al mediodía, a las 12 del mediodía, vamos a presentar todos los formularios del país en la Conferencia Episcopal Argentina, con una conferencia de prensa que nos va a acompañar Norita Cortiñas, que manifestó su voluntad públicamente, diciendo que ella es muy creyente, es muy católica, pero que se da cuenta que no puede seguir perteneciendo. Lo del aborto le abrió los ojos, la discusión y el debate en el seno parlamentario sobre el acceso al aborto legal, seguro y gratuito, le abrió los ojos a muchísimas personas, incluso a Nora Cortiñas, la voz de la conciencia de nuestro pueblo, que conoce todas las causas, incluso esa con tantos años. Ahora dijo, bueno, esto es un quiebre, no puedo seguir perteneciendo a esta institución que bautizó a los niños y niñas que fueron apropiados en la dictadura, que se acercaba a los centros de detención, tortura y exterminio a consolar entre comillas, a quienes estaban siendo torturados y que confiesen que les va a ser más fácil, que confiesen sus delitos ante los represores, que le iba a ser más sencillo todo. Bueno, Norita, que conoce todo eso de primera mano, ahora finalmente dijo, bueno, basta para mí, yo ya no puedo. Y nos va a acompañar este viernes al mediodía en la Conferencia Episcopal Argentina a las 12 del mediodía en Suipacha 1032 de acá de la Ciudad de Buenos Aires. César Rosenstein, gracias por habernos atendido. Un abrazo, Che, y hasta la próxima. Muchas gracias por el espacio. Gracias.